En lo más profundo de la noche, cuando la luna se oculta y las estrellas se desvanecen, surge en un claro del bosque el Circo de las Pesadillas, un espectáculo macabro y aterrador que desafía la cordura y despierta los temores más profundos de aquellos que se atreven a presenciarlo. La carpa del circo se alzaba imponente, envuelta en una niebla espesa que ocultaba los horrores que aguardaban en su interior. Luces parpadeantes y sombras danzantes creaban una atmósfera inquietante, mientras el eco de risas siniestras resonaba en el aire como un presagio de desgracia. Un grupo de curiosos, atraídos por la promesa de un espectáculo único y sobrenatural, se adentró en el circo en busca de emociones extremas, ignorando las advertencias susurradas por el viento y las sombras. A medida que cruzaban el umbral de la carpa, sintieron cómo el ambiente se volvía más opresivo y oscuro, como si estuvieran adentrándose en un reino de pesadillas. En el centro del circo, un escenario iluminado por una luz mortecina revelaba la presencia del maestro de las pesadillas, un ser enmascarado cuya presencia helaba la sangre y perturbaba la mente. Con un gesto de su mano enguantada, desató un espectáculo de horrores que desafiaba toda lógica y cordura. Acróbatas retorcidos se contorsionaban en formas imposibles, payasos macabros reían con carcajadas que resonaban en lo más profundo del alma y bestias sombrías acechaban entre las sombras, esperando su momento para atacar. Cada acto era una prueba de resistencia a la locura, un desafío a la percepción de la realidad y la fantasía. Los espectadores se encontraron atrapados en un laberinto de ilusiones y terrores, enfrentando sus miedos más profundos y sus secretos más oscuros mientras el maestro de las pesadillas tejía su hechizo de horror y desesperación. Cada risa era un eco de sufrimiento, cada sombra era un recordatorio de la fragilidad de la mente humana frente a la oscuridad. Al amanecer, el circo de las pesadillas se desvaneció en la neblina del bosque, dejando solo un eco de susurros y gemidos en su estela. Los espectadores, marcados por la experiencia traumática, guardaron en su corazón el recuerdo del circo maldito, recordándoles que en los rincones más sombríos y olvidados del mundo, las pesadillas pueden cobrar vida y acechar en la penumbra de la noche eterna.